Ok, vamos a comenzar entonces con la asistencia. Voy a mencionar su nombre, por favor. Enciende su micrófono y dice presente o escribe presente en el chat. Diana Esmeralda Álvarez Romero. Ok. Reina de la Paz Arevalo Andrade. Carlos Antonio Arevalo Orgueta. Perfecto. Erika Yulisa Ávila Bustillo. Nayeli Saraí Campos Ramos. Carlos Luis Conde Salvador. Antonio Elías Cruz López. Kevin Antonio Espinosa Orellana. Ok. Jennifer Marjorie García Canales. Gabriela Lizeth García Hernández. Perfecto. Kevin Alvarino Hernández Benavides. Carlos Rafael Hernández Romero. Diego Alejandro Herrera Navarro. Carmen Noemi Márquez Lara. Evelyn Stephanie Montesinos López. Buenos días. Ok. Génesis Mariela Montoya Romero. Buenos días, Génesis. Marta Emily Morejón Bracamonte. Ok, Reina, ya la agregué. Mario Obed Nieto Merino. Ok, Mario, perdón, Noé Pompilio Parada Medrano. Ok. Jocelyn Gabriela Ramírez Orellana. Ok, Estela Noemí Ramírez Sánchez. Presente. Ok. César Mauricio Ramos Hernández. Flor de María Rivera Amaya. Ok. Reina Elizabeth Rivera Reyes. David Santiago Rivera Vázquez. Buenos días, gracias. Carlos Giovanni Salmerón Mesa. Buenos días. Ok. Sandra Saraí Sánchez Escobar. Aleida Marcela Sandoval Ayala. Madison Jessil Sandoval Medina. Keren Abigail Humansor Chávez. José Manuel Velázquez Chica. Fernando José Villatoro Zapata. José Raúl Zelaya Jurado. Ok, ¿alguien más que haga falta en la asistencia? Ok, Fernando. Y ya lo agregué a Fernando. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Si me permiten un segundo mientras comparto la pantalla. Y antes de que comencemos, también les quería decir
que ya estábamos repartiendo los temas para la actividad que vamos a realizar esta semana, que es el segundo laboratorio. Ya les expliqué que vamos a hacer un trabajo de investigación para el cual las formalidades y las especificaciones ya están al final de la presentación de esta semana. Y ustedes ya tienen ahí que van a colocar antecedentes históricos, doctrina, jurisprudencia, pero estas indicaciones que están al final de la presentación son más que todo para la mayoría de los casos. ¿Qué sucede? Hay, por ejemplo, temas que incluyen o más bien que el tema es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual es básicamente el estudio de ese caso en específico. Entonces, algunas cuestiones de esas especificaciones que yo les he puesto no van a aplicar de forma tan taxativa como a los otros temas. Y además, algunos me preguntaban, pero mire, entonces, ¿qué quiere que desarrollemos? ¿Lo que usted nos ha pedido en la plataforma o los puntos que usted les mandó a la persona que mandó el listado o los puntos en específico? Les quiero explicar. Esos puntos en específico que yo les mandé con el tema de investigación son precisamente para la exposición. Eso es lo más importante que yo quiero que ustedes aborden dentro de la exposición, porque en este caso lo más importante es que ustedes puedan aprovechar el limitado tiempo que podemos tener para hacer esas exposiciones, para que así los demás compañeros también conozcan de los temas. Otro asunto que que el otro grupo me estaba consultando es respecto a cómo va a ser la exposición. Yo les mencionaba que todavía no les puedo confirmar si va a ser presencial o va a ser virtual. Estoy pendiente con que a mí me hagan saber cómo se va a realizar para así poderles hacer saber a ustedes. Y otra cuestión importante es que dentro de las 4 personas que conforman cada grupo, solamente 2 van a exponer y los otros 2 van a defender. Se les van a hacer preguntas y van a defender. Respecto al mínimo y máximo de páginas, yo les colocaba a alguien que me consultó, yo les decía 10 páginas mínimo de contenido. Es decir, si le van a poner justificación, portada, conclusiones, bibliografía y todo eso, es aparte. Los temas dan lo suficiente como para que se puedan hacer 10 páginas mínimo y 20 máximo de contenido. Así que esperaría que el trabajo oscile entre esas 10 a 20 páginas. Y bueno, les comentaba entonces que serían 2 personas que van a defender y 2 personas que van a exponer y 2 personas que van a defender las preguntas que se realicen. Respecto de quiénes van a defender y quiénes van a exponer, ustedes lo van a decidir. ¿Por qué se los dejo a ustedes? Porque lo que yo quiero es que ustedes elijan a las personas que ustedes consideren que se puedan expresar mejor, que puedan dar a conocer mejor el tema, porque al final se trata de que los demás compañeros también conozcan de esa información y que quede claro. Entonces, ustedes los van a elegir y al momento de la defensa tienen que estar los 4. Las 2 personas que van a exponer el tema y las otras 2 personas que van a defender. También les pido que se esfuercen un poquito con la realización del trabajo de investigación porque es la nota del segundo laboratorio. Entonces esperaría que esos trabajos estén bien hechos. Les he colocado el link para las normas APA para poder citar, para colocar las notas a pie de página y que se puedan guiar por ese formato. No sé si alguien más tiene alguna duda respecto de esa actividad antes de que podamos comenzar con el tema de este día. Bueno, si se genera alguna otra duda respecto al tema, por favor me lo hacen saber, ya sea en esta videoconferencia o en el foro semanal de consulta o también en el grupo de WhatsApp. Y así podemos aprovechar para poder salir de esa duda. Como les digo, quedo pendiente con ustedes de hacerles saber de qué manera se va a realizar la defensa de esas exposiciones, porque no sé todavía si va a ser presencial o va a ser virtual. En todo caso, ya nos vamos a poner de acuerdo. Tenemos hasta este domingo para que ustedes entreguen ese trabajo de investigación y luego nos vamos a poner de acuerdo con las defensas. Porque también la próxima semana, si ustedes recuerdan la mecánica que tuvimos el cómputo pasado, teníamos la videoconferencia de la clase más una videoconferencia de refuerzo, por lo cual nosotros tendríamos 3 clases disponibles para que pasen los 8 grupos. Las 2 clases de la próxima semana y la siguiente semana la clase que se supone que es para el parcial. Así que tendremos entre 3 a 4 bloques para poder realizar las exposiciones.
Y bueno, las personas que hagan falta en la asistencia o que se han incorporado después, por favor colóquenme el nombre completo en el chat y yo lo agrego al final de la sesión. Así que bueno, vamos a comenzar con el tema de este día, que les adelanto un poco, que va a ser algo corto debido a que estos temas ustedes los van a ahondar un poco más al momento de la exposición. Lo único que yo quiero con esta clase es poder introducir un poco al tema para que también los demás compañeros que no les tocó este tema de exposición sepan un poco más del tema y además ponerles algunos ejemplos, hacerles algunas preguntas para que sí nos vayamos entendiendo de qué se trata cada uno de estos temas. Hoy vamos a desarrollar las nuevas formas de filiación, las técnicas de reproducción humana asistida, la voluntad procreacional y la socioafectividad. La próxima semana, dentro de la clase, vamos a ver el tema de la adopción, porque este tema lo dejé aparte porque sí es más bien una forma de establecer la filiación que ya está reconocida por el Código de Familia, pero el tema es bastante amplio. Entonces, por eso se va a hablar de ese tema en un bloque completo la próxima semana. Entonces, vamos a hablar de estas nuevas formas de filiación que al menos dentro del Código de Familia nosotros no la tenemos reconocida. Como se los acabo de mencionar, tenemos la adopción y tenemos la consanguinidad. Eso es lo que nosotros vemos ahí en el Código de Familia. Pero estas técnicas de reproducción humana asistida, la voluntad procreacional, la socioafectividad, como una manera de poder establecer filiación, no las tenemos reconocidas, o al menos no por vía legal, porque a través de la vía jurisprudencial sí tenemos reconocida la voluntad procreacional. En el caso de las técnicas de reproducción humana asistida, básicamente, de hecho, nosotros ya la realizamos, ya hay clínicas que realizan las técnicas de reproducción humana asistida aquí en El Salvador, pero no tenemos una ley en específico respecto al tema y tampoco tenemos la afiliación reconocida a través de estas técnicas. Lo mismo sucede como la socioafectividad. Ya vamos a hablar un poco sobre el significado de este término y cómo es que la socioafectividad es un medio para poder realizar una adopción, que ahí sí es una forma de filiación reconocida por el Código de Familia. Me van a decir ustedes, pero mire, Lick, ¿por qué nos interesa tanto si está reconocida o no en el código? Debido a que eso suena muy positivista, que si no lo tenemos en una ley, entonces no existe o no lo vamos a aplicar. No trato de decir eso. Lo que trato de decir es que si nosotros lo tenemos reconocido en la ley o lo tenemos reconocido en el Código de Familia, esto nos da la pauta entonces a que nosotros podemos pedir ciertas obligaciones o ciertos derechos porque ya está reconocido desde el aspecto legal. Sin embargo, esto no significa que podamos apelar a alguna de estas nuevas formas reconocidas para la afiliación para poder pedir estos derechos y estas obligaciones. Ya vamos a hablar un poco sobre eso y también espero que ustedes al momento de hacer sus exposiciones, uno de los aspectos que más les he pedido a casi todos los grupos, porque la mayoría de temas son sobre afiliación, es que expliquen cómo es que se puede establecer la afiliación desde las técnicas de reproducción humana asistida, la voluntad procreacional, la socioafectividad y la adopción. Estas son cuestiones que ustedes van a ir tocando este tema y al final yo voy a hacer como algún resumen o algunas aclaraciones dependiendo de la exposición que ustedes hagan o de las preguntas que se generen en la clase. Y bueno, sobre la voluntad procreacional ya estuvimos hablando en la clase anterior. Yo les colocaba la sentencia que es la 1295 y también hay otra sentencia que retoma este punto que es la 1055 y el año creo que es el 2003, si mal no recuerdo. Pero desde 1995 que se dictó esta sentencia, este precedente no se ha modificado. ¿Por qué? Porque ha sido tan completo la forma, el reconocimiento que se da de esta voluntad procreacional que no ha sido necesario poder modificar ese precedente o simplemente cambiarlo. Pero dentro de este caso que yo les planteaba, es bastante curioso e importante porque este proceso comenzó siendo un proceso de alimentos. Yo les comentaba el caso en la clase anterior y espero no sea necesario retomar todo el caso, pero
Yo les mencionaba que comenzó por alimentos, pero al final el tribunal hace un abordaje que era bastante novedoso, precisamente para ese momento histórico, estamos hablando del año 1995, en el cual, además de que era nuevo hablar de las técnicas de reproducción humana asistida, también era bastante nuevo el hecho de hablar de una voluntad procreacional como una forma de filiación. En este caso, este señor, desde el momento en que decidieron tener un hijo y lo expresó, o sea, exteriorizó esta necesidad o este querer ser padre, desde ese momento se entiende que existe una voluntad procreacional, al punto en el que se le pueden establecer derechos y obligaciones respecto de este hijo que nazca. No estamos diciendo entonces que solo imagínense el caso de que usted tenga una pareja y sean novios y solo porque hablen de tener hijos y de pronto una de las personas sale embarazada, entonces ya existe voluntad procreacional. Tampoco funciona de esa manera. Se trata de que la exteriorización de esta voluntad llega a generar, porque no es solamente el hecho de decir yo quiero tener hijos con la pareja que tengo, o con mi esposo, o con la esposa, en el caso de que aplique, sino que implica el hecho de que esta persona, dentro de la sentencia que yo les estoy mencionando, además de exteriorizar su voluntad por querer tener hijos, también estuvo de acuerdo con que se realizara este proceso de inseminación artificial, obviamente sabiendo que la consecuencia de este proceso eh, sería un hijo, es decir, que esa mujer sería fecundada y que este niño tenía muchas probabilidades de nacer. Y de esta manera, pues, significaría que él iba a tomar el rol de padre de este bebé. Lo que sucedió en este caso es que como él no podía tener hijos porque se había hecho una vasectomía que era irreversible en el caso de él, entonces no podía tener hijos, por lo cual le solicitó a su hermano que le donara su esperma para poder fecundar a esta mujer. Entonces, este señor, teniendo conocimiento previo de las consecuencias que podía tener la realización de esta inseminación artificial, decidió que lo iban a hacer y que él iba a asumir el rol de padre. Entonces, durante los primeros años de vida de este bebé, él asumió este rol, siendo padre, proveyendo para su hogar, para este hijo, todas las necesidades como educación, salud, etcétera. Y de pronto, cuando se da este proceso de alimentos, porque ambos, o sea, se separaron, entonces dice, ok, voy a pedirle alimentos porque él es el padre de este niño. ¿Y qué hizo este señor? Simplemente decidió desentenderse de esta obligación diciendo, este no es mi hijo. Obviamente, al hacer la prueba de ADN, pues se iba a denotar que en realidad él no era el padre biológico. Sin embargo, es bastante interesante, como ya lo leímos la clase, una de las clases anteriores, cuál es el abordaje que hace el tribunal respecto de este caso. Porque dice, ok, si bien el código de familia reconoce la afiliación solamente por consanguinidad y por adopción, pero entendemos que en este caso existía una voluntad expresa de este señor por ser padre y conociendo las consecuencias que podría traer esta inseminación artificial, el nacimiento de este hijo y haciéndose cargo de él, tomando el rol de padre, significaba entonces el hecho de que pudiera asumir este rol y que al final esto significara o denotara un tipo de filiación que no existía o al menos no era reconocida dentro de la legislación, es decir, del Código de Familia, pero que esto no podía hacer que este señor pudiera evadir la responsabilidad que tenía como padre de este niño, o al menos como el rol que él había adquirido como padre, porque biológicamente no lo era. Entonces, retomando este punto de esta sentencia, que es la 1295, vemos que los avances tecnológicos, ya sea en el campo de la medicina o de la biogenética, han permitido establecer nuevos vínculos familiares. No es solamente aquellas personas que no pueden tener hijos. En muchas ocasiones se trata de personas que por alguna enfermedad que tienen no pueden quedar embarazadas o es de alto riesgo el embarazo que puedan tener y por lo tanto deciden que la otra persona de la pareja va a donar sus gametos para que pueda inseminar artificialmente
a otra persona, y pueden darse también los casos de vientre de alquiler o de maternidad subrogada, como se conoce en la doctrina. Entonces, estas técnicas de reproducción humana asistida son muy variadas. Para el caso, tenemos la sentencia de Artavio Murillo, y bueno, ya la vamos a ver un poquito más adelante, en el cual se hace como un abordaje bastante general, pero de forma bastante concisa respecto de las técnicas de reproducción humana asistida que se han reconocido en la legislación internacional o dentro de este caso en específico que se estaba conociendo. Y se especifica entonces cuándo se va a entender que hay vida, cuándo se da la anidación, de qué manera se va a entender que ya existe o que puede darse una vida dentro del útero de una mujer. Todo esto nos es útil porque entonces a partir de este precedente que se da en esta sentencia, entonces podemos entender que existe vida o no precisamente para aquellos casos en los que se habla del aborto. Pero sobre eso vamos a hablar más adelante sobre esta sentencia. A lo que quiero llegar es que todas estas técnicas de reproducción humana asistida no solamente es determinante el hecho del material genético, donarlo, inseminar a una persona, la fertilización in vitro, los vientres de alquiler. Para esto es determinante la voluntad o el deseo de procrear. Esto no solamente se da en conjunto, también estas técnicas de reproducción humana asistida se pueden dar en mujeres que están solteras y que quieren ser madres. Entonces, por eso es que aquí vemos que para la utilización, o más bien para poder sacar provecho de estas técnicas de reproducción humana asistida, por no poder tener hijos, porque se imposibilita por una cuestión biológica, médica, entonces se puede hacer uso de estas técnicas y de esta manera crear vínculos familiares. Como les menciono, tal como sucede con la adopción puede ser conjunta o puede ser individual, y lo mismo sucede con las técnicas de reproducción humana asistida. Pueden ser en forma conjunta, que ambos puedan donar su material genético para poder inseminar a otra mujer, que sería por un vientre subrogado o vientre de alquiler, o pueden utilizar el material genético de uno de los dos, y pueden haber muchas variantes, de las cuales ya vamos a estar hablando un poco, sobre todo la inseminación artificial y también la fecundación in vitro. En este caso, no podemos, nos ha permitido esas técnicas de reproducción humana asistida poder superar la tradicional filiación, o esta idea de que el único vínculo de familia que podemos ir creando es de carácter biológico. Para el momento en que el Código de Familia entró en vigencia, no era desconocido la existencia, la novedad más bien de las técnicas de reproducción humana asistida y la práctica de la adopción. Pero en este caso, como era muy poco frecuente utilizar las técnicas de reproducción humana asistida, no se podía prever que se podía crear una filiación por esas técnicas, lo cual ahora nosotros ya podemos entender como algo normal, como algo posible. Y solamente se estableció que existía filiación por consanguinidad y por adopción. Como les menciono, el tema de las adopciones lo vamos a ver en la próxima clase, la otra semana, y también va a haber un grupo que va a exponer sobre este punto. Entonces, estas técnicas de reproducción humana asistida, permítame por favor. Ok, disculpen. Les mencionaba, estas técnicas de reproducción humana asistida tienen un elemento que es sumamente importante, que es la voluntad de procrear. Y esto ha significado que al menos en la legislación de familia, durante este siglo XX y el siglo XXI, ha sido una forma bastante novedosa, de alguna manera, de poder establecer filiación, pero siempre con la finalidad de que se pueda velar por la garantía de los derechos fundamentales de los padres y también de los embriones. ¿A qué nos referimos con esto? Y podemos traer a colación el caso que yo recuerdo que se los mencioné, que era el caso de Sofía Vergara, en el cual ella, porque pasó por un proceso de cáncer, ella decidió con la pareja que tenía en ese momento de poder fecundar el material genético con sus óvulos y la esperma de la pareja que ella tenía en ese momento, y
este material, o sea, este producto, vamos a llamarlo, no es la palabra correcta, pero no sé cuál es el término clínico para este producto que se generó, vamos a llamar este embrión, porque ya creería yo que se entendería que existe un embrión ahí, porque se dio la fecundación entre ambos gametos. Entonces, decidieron congelar estos embriones para que en el momento, era la idea, el momento en que ella pudiera superar el cáncer, la quimioterapia, la radioterapia y todos estos procesos médicos que eran parte del tratamiento del cáncer, que cuando esto sucediera, entonces ella podría utilizar este material ya fecundado para poder tener hijos o poder eh, anidarlo dentro de una madre subrogada, una maternidad subrogada o vientres de alquiler, como se le llama comúnmente, y de una manera bastante peyorativa. Sin embargo, se llama maternidad subrogada. ¿Qué fue lo que sucedió? Ella durante todo ese tiempo que ella pasó lo del cáncer, superó el cáncer, pero se separó de esta pareja y durante todo este tiempo ella estuvo pagando porque el hecho de congelar estos gametos implica un gasto, o sea, tener este material a cierta temperatura, estarle dando seguimiento a que no se descomponga alguno de los elementos para su preservación, etcétera. Entonces, durante todo este tiempo, ella estuvo pagando la refrigeración de esos embriones para posteriormente poder inseminárselos o poder utilizar un vientre de alquiler y tener hijos, pero después de un tiempo dejó de pagarlo. Ella tuvo otras relaciones, actualmente está casada con alguien más, y es ahora cuando ella dejó de pagar este servicio que le estaban dando en esta clínica de preservación de estos embriones, que decide entonces que ya no quiere seguirlo pagando porque ya no le interesan esos embriones ya fecundados, porque ella ya tiene una pareja diferente, ya no le interesa que tenga el esperma, o sea, dentro de este embrión, el ADN de esta persona, porque ya no es su pareja. Entonces, el Estado la está demandando a ella porque lo que le mencionan es que ella no se puede eh, dejar de ser responsable porque este ya es un embrión, ya está fecundado, por lo cual ya hay vida ahí. Entonces, están en esta disputa, la cual nosotros no podríamos decir que tenemos una solución desde nuestro punto de vista salvadoreño, porque recordemos que cada estado en Estados Unidos tiene leyes distintas. Puede que en un estado no consideren que existe vida una vez que se han fecundado esos embriones y que se han congelado, pero para otros estados puede que sí lo sea. Entonces, hay que hacer un estudio bastante detallado respecto de las leyes de ese estado y las leyes federales que tengan para poder establecer si es posible que existe vida o no ahí. ¿A qué voy con todo este ejemplo que les estoy mencionando? Bueno, esto significa que la finalidad de poder establecer filiación por las técnicas de reproducción humana asistida no solo es crear una vida a la cual se le va a llamar hijo o hija y se va a establecer esta filiación, sino que la finalidad de todo esto es poder garantizar derechos fundamentales tanto a los padres como a los embriones que puedan ser el resultado de estas técnicas de reproducción humana asistida, porque lo que se busca es garantizar estos derechos, o sea, no se puede experimentar con estos fetos. No es que, miren, este no me gustó cómo quedó, lo vamos a desechar, entonces vamos a poder fertilizar otro o vamos a poder fecundar otro, porque no se trata de eso. No es como tener hijos a la carta, no se trata de eso. Mucha gente, y yo creo que se los comenté la semana anterior, que critican este tipo de técnicas de reproducción humana asistida porque muchas personas consideran que estos son hijos sintéticos, son hijos que han sido creados en un laboratorio y que esto no es natural. Lo natural es procrear tal cual como siempre se ha hecho, pero esta ha sido como una esperanza para las parejas que naturalmente no pueden tener hijos, que por enfermedad alguno, porque la calidad de los gametos de uno de los dos no es buena, porque no es viable el útero de la mujer para poder anidar a este bebé en su vientre, entre otras, porque son muchas razones por las cuales no se puede. Sin embargo, eh, en realidad ha sido bastante positivo el hecho de tener esta técnica de reproducción humana asistida, porque muchas personas
al final han podido ser padres, han sido responsables respecto de sus hijos y eso ha tenido un impacto positivo. Pero lo que nos interesa acá en el derecho de familia es que a través de estas técnicas de reproducción humana asistida se puede establecer filiación. Estos hijos que son el resultado de estas técnicas, se les debe respetar la vida, su derecho a ser parte de una familia, a su identidad y a conocer la verdad sobre su origen. Respecto de esto, sí le vamos a garantizar el respeto, o más bien el derecho a conocer de dónde se ha originado su vida, es decir, que fue producto de unas técnicas de reproducción humana asistida, pero eso no se va a colocar dentro de su partida de nacimiento. Recordemos lo que les mencionaba, que está prohibido establecer en la partida de nacimiento el origen o la filiación, perdón, el origen de la filiación de las personas. Es decir, yo en mi partida de nacimiento no voy a ver ahí que puede decir que soy adoptada, que soy hija ilegítima, legítima, natural, que nací por técnicas de reproducción humana asistida, etc. Esto entendería que se puede dejar que va a ser una decisión de los padres si les comentan o no a sus hijos cuál es el origen de su filiación. Pero respecto a la parte de tener derecho a ser parte de una familia, yo he remarcado bastante esto en clases anteriores. Si no mal recuerdo, las primeras 3 clases, creo. En una de ellas yo les mencionaba que una cosa es que nosotros tengamos la posibilidad y que el Estado fomente la unión familiar, el hecho de tener una familia, que todos somos libres de formar una familia, pero es distinto respecto de los niños, niñas o adolescentes, porque son ellos los que tienen el derecho de tener una familia, no somos nosotros. Se lo voy a explicar desde el punto de vista de la adopción. En la adopción, nosotros aplicamos, por ejemplo, para poder adoptar a un hijo y está la oficina para adopciones que se llama OPA, en la cual nosotros cumplimos con todos los requisitos administrativos, judiciales, etcétera, para poder adoptar. Pero esta adopción no es que usted va a ir a una institución del Estado y va a ver a todos los niños y va a decir, este es el que me gusta, este es el que me llevo. Los niños no están en vitrina, no es así como funciona la adopción. La OPA hace un estudio de sus condiciones, es decir, de la persona que va a adoptar, si cumple con todos los requisitos, de cuál es el ambiente familiar que tiene, su estabilidad económica, su estabilidad emocional, psicológica, hacen varios estudios para poder ver el perfil también de los niños que tienen y poder decidir cuál de estos niños se puede adaptar mejor a esta persona. ¿Por qué? Ustedes me van a decir, pero mire, Lick, pero ¿qué tal si no, al final no termina siendo compatible este niño con esta persona? O tal vez no era el niño que había visto dentro de la institución, etcétera. Pero es que se trata de esto. El derecho a ser parte de una familia es del niño, niña o adolescente. Entonces, el Estado lo que trata es de que este niño se pueda sentir lo más cómodo posible o se pueda desenvolver lo mejor posible dentro de esta familia que lo está adoptando, o si es una adopción individual, entonces con esta persona que lo está adoptando. No se trata de que esta persona llegue y elija el niño más bonito, el que le cayó mejor o el que esté más pequeñito para que no se dé cuenta que fue adoptado. No se trata de eso. Porque miren, se han dado casos y esto es real, en el cual hay niños que son institucionalizados, perdón, de meses de nacidos, que por alguna razón los padres los abandonan, que terminan que les quitan o se da este proceso de pérdida de autoridad parental porque existe violencia o por alguna cuestión que debe ser sumamente importante. Creo que esos procesos, no sé si los vamos a ver más adelante, pero en todo caso se los menciono. O sea, las razones por las que se puede dar una pérdida de autoridad parental son bastante delicadas y ustedes los pueden ver los requisitos ahí en el Código de Familia, pero para que se den la realidad esta pérdida de autoridad parental, en los juzgados ellos valoran bastante porque lo que se trata es de preservar a la familia. Ahora bien, se han dado casos en los que estos niños llegan de meses a estas instituciones del Estado y cumplen la mayoría de edad estando dentro de esta institución, o sea, nunca fueron adoptados. Al final salen de estas instituciones,
no tienen una casa donde ir, no tienen un trabajo, no tienen experiencia laboral, obviamente porque además han sido menores de edad, no pueden trabajar, estando institucionalizados, peor todavía. Entonces, no tienen absolutamente nada allá afuera, no tienen familia, no tienen a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas críticas y ese es un punto que yo les he pedido al grupo que va a hablar de las adopciones, que nos hablen cuáles son las críticas o cuáles son los puntos débiles que nosotros podemos evidenciar respecto de las adopciones. Se ha hecho tan difícil adoptar que, al menos en El Salvador, si se da 1 o 2 casos de adopción o de trámites de adopción, es bastante, porque ponen tantos requisitos y se ha vuelto tan, se ha burocratizado tanto estos trámites de adopción que al final la gente termina dejando esos procesos botados porque son largos, tediosos, caros y también terminan siendo contraproducentes para los niños, porque estos niños pasan años, si no es que hasta la mayoría de edad, sin poder ser adoptados. Al final, en vez de ser algo positivo, hacer tanto estudio para poder colocar a estos niños en hogares que sean lo suficientemente estables y buenos para el desarrollo de ellos, que terminan sin ser adoptados, porque la gente al final termina dejando estos procesos porque no son lo suficientemente viables o accesibles para todas las personas que quieren adoptar. Como les menciono, sobre eso vamos a hablar la otra clase y también va a haber un grupo que nos va a hablar sobre este tema. Entonces, hablamos de este respeto o este derecho a ser parte de una familia y también al derecho a la identidad, porque en estos casos hay muchas personas, hablando todavía del tema de la adopción, hay muchas personas que van a otros países eh, a poder adoptar porque en su país no se permite la adopción internacional, entonces deciden ir a otros países, allá hacen todo el trámite de la adopción y cuando quieren regresar a su país de origen con este bebé, no lo dejan entrar. Este es el caso de que se conoció en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Fornerón e Hijas. Si ustedes lo ven, se trata sobre eso. Una pareja homosexual que va a otro país y pide, bueno, se da todo este proceso, si no mal recuerdo, es por vientre subrogado, si mal no recuerdo. Pero se utilizó los gametos de uno de los dos en la pareja para poder tener estos hijos. Pero ¿qué sucedió? Cuando regresaron a su país, que creo que ellos fueron a Francia y el caso era de Argentina. Déjenme revisar, permítanme. Pero cuando ellos regresaron a su país, sí, es versus Argentina. Cuando regresaron a Argentina, entonces ellos ya en el momento en que se dio, porque ahora creo que sí se permiten las adopciones internacionales, se permite la adopción por parte de parejas del mismo sexo, porque ya está permitido el matrimonio homosexual. Entonces, cuando quisieron ellos asentar a estos niños, porque creo que eran unos gemelitos, que asentarlos como hijos de ambos, no pudieron, porque lo que ellos ahí decían era que solamente tenía la filiación biológica con uno de ellos y que el otro no podía adoptarlo, no podía reconocerlo como su hijo, porque ellos no admitían las adopciones internacionales. Entonces, aquí vemos que esto va en contra de la identidad de las personas. Entonces, este era un problema, pero que en el caso que les estoy mencionando se pudo resolver porque al final se condenó a Argentina, dándole la oportunidad de que se pudiera asentar a este niño, o creo que era una niña. Ahí sí hay detalles que sí tengo que releer un poco el caso, pero se los voy a traer precisamente la otra semana que hablemos de adopciones. Y bueno, cuando existen estos vínculos filiatorios resultantes de las prácticas de técnicas de reproducción humana asistida, se rompe con este esquema biológico de la reproducción natural, porque en la actualidad pues hay hombres y mujeres que pueden engendrar o concebir hijos, dando origen a la formación de diversas formas de establecer la familia. Pueden ser monoparentales, biparentales, matrimoniales, extramatrimoniales, etc. Pero, ¿qué es lo que nos trae como consecuencia esto? Tenemos que reconocer que existe un vacío legal, al menos en nuestra legislación, al menos aquí en El Salvador, sobre las técnicas de reproducción humana asistida.
Le voy a poner un caso para que lo discutamos un poco, para que ustedes me digan cómo lo resolverían ustedes o qué piensan sobre este caso, porque es bastante interesante. Hablando un poco sobre las técnicas de reproducción humana asistida, imagínense este caso, que tenemos una pareja de la cual este hombre tiene un accidente y se muere. Y a pocas horas de haber fallecido, decide esta mujer pedirle, perdón, a medicina legal que pueda extraer una muestra de semen para que ella posteriormente al fallecimiento de este hombre se pueda inseminar y de esta manera tener un hijo. A esto se le llama inseminación post-mortem. Entonces decide ella inseminarse este semen que se le ha extraído a esta persona que ya ha fallecido, que es físicamente y médicamente viable, porque hasta después de cierta cantidad de horas, entonces ya este semen ya se descompone, ya no funciona para poder inseminar a una mujer. Entonces decide que se va a sacar esta muestra y ella decide inseminarse. ¿Me pueden decir, no sé, quien quiera participar, qué opinan ustedes sobre esta práctica, sobre la inseminación artificial post-mortem? ¿Qué opinan ustedes? Lick, Dígame. yo podría opinar que no es correcto porque pues la persona ya estaba muerta. Para empezar, no podía dar el consentimiento, o bueno, su consentimiento para poder, digamos, pues para que se permitiera esta situación. Entonces, pues, no sé, creo que está de más decir que sí es un poco incorrecta la situación. Ok, muchas gracias, Génesis. Vamos a ver a alguien más que quiera aportar un poco más a esa respuesta, que quiera dar su punto de vista. ¿O qué opinión tienen ustedes? Imagínense el caso de que este hombre haya manifestado a la familia que sí quería tener hijos con ella, pero de pronto pues él muere y ella aprovecha la situación para poder hacer esta inseminación post-mortem. ¿Qué opinan ustedes? Ok, díganos. Licenciada, lo que pasa que como estábamos hablando del derecho de los niños para tener un padre y una madre, y allí no sucede el caso, entonces le estamos haciendo daño a este niño desde el momento de la fecundación. Entonces yo estaría en contra también. Ok, muy bien. Y miren, además de que éticamente es muy cuestionable realizar esto porque este caso ustedes perfectamente lo pueden ver en ética jurídica y en algunas otras materias, tal vez en argumentación. Pero a lo que voy es que además de que éticamente es cuestionable, planteemos el caso de la siguiente forma. Imagínense que esta señora sí se fecundó, tuvo el bebé creció y de pronto ella está desempleada, tiene una enfermedad y no se puede valer por sí misma. Entonces decide que subsidiariamente va a demandar a la familia de este hombre por alimentos, porque ellos pueden responder subsidiariamente. Entonces, esto es interesante para el derecho de familia. ¿Será que ellos deben responder por esta maternidad o más bien por este hijo que ellos tal vez podrían hasta desconocer que existía? ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Porque esta técnica de reproducción perdón, de inseminación post-mortem tiene muchos problemas. Este caso que yo les planteo y también se puede dar el siguiente caso. Imagínense que, pues sí, nace este niño y de pronto quieren aceptar herencia. Este ya es un problema más civil y no tanto de familia. Entonces quieren aceptar herencia, pero de pronto la familia no cuenta con que existe un hijo. Entonces de pronto llega esta señora y dicen, miren, es que este niño es hijo de esta persona que ha fallecido. Entonces él va a aceptar herencia. Obviamente como es menor de edad, como es un bebé, entonces él también tiene vocación sucesoral porque es hijo. Pero quien va a representar a este niño o al menos quien va a administrar estos bienes, si se llegan a repartir, es la madre. Entonces, se dan cuenta de las consecuencias que puede llegar a tener. Y ayer que estaba dando esta clase con el otro grupo, alguien investigó sobre ese punto y mencionaba de que al menos en España se ha hecho una ley respecto de las técnicas de reproducción humana asistida tratando de prever este tipo de casos, en el cual dice
literalmente que se prohíbe la inseminación artificial post-mortem, porque esto trae consecuencias que son no deseadas. Es decir, en el caso, imagínense que a la familia de este señor posteriormente le estén pidiendo alimentos cuando posiblemente ni siquiera sepan de del nacimiento de este bebé, o que pida una aceptación de herencia sin saber siquiera que esta mujer está embarazada o que ya tuvo a este hijo, entre otras consecuencias que se puede tener. Ahora bien, también hablábamos con el otro grupo y mencionaban de que, por ejemplo, alguien me decía, pero mire, Eli, ¿y qué tal si él tenía la voluntad de tener hijos, pero en realidad no se había podido? No sé, por alguna razón no había quedado embarazada esta mujer y a través de las técnicas de reproducción humana asistida, pues a través de la inseminación sí se podía, o sea, sí se logró. Entonces, le estaríamos violentando tal vez algún derecho a esta persona. Y me decía alguien, ¿y qué tal si se hace un registro en el cual, así como la donación de órganos, entonces podemos decir, miren, si me pasa algo a mí, no hay problema, me pueden extraer los gametos necesarios para la inseminación y poder tener hijos con la pareja que tengo? Y yo les mencionaba, pero ¿qué pasa si esto, o sea, esto lo vamos a reservar únicamente si lo llegáramos a hacer a parejas que están casadas o parejas de hecho, o a quién? Porque imagínense si yo puedo tener una pareja que es estable ahorita, pero ¿qué tal si en 5 años yo, aunque sigo con esta pareja, pero no estamos bien, no queremos, ya no está en nuestro proyecto de vida tener hijos, pero estamos dentro de este registro que se tiene, entonces ya no cumpliría con esa finalidad. Creería yo que más allá de tener este registro o no, es necesario que podamos analizar si debería existir o no la inseminación post-mortem, si cumplimos con una finalidad positiva, si estaría bien hacerlo o no. Como les menciono, estos casos, algunos se han dado en otros países, entonces es por eso que nosotros podemos analizar si estas técnicas de reproducción humana asistida al final eh, tienen una característica que sea positiva, porque, como podemos ver, pueden traer varios problemas a futuro. Pueden pedir alimentos de forma subsidiaria a la familia, una aceptación de herencia, entre otros casos que se pueden llegar a dar. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera opinar? Buenos días, Lick. Okay. Hola, buenos días. Yo sé que no es común que participe, pero quiero dar mi opinión en este caso. Fíjese que yo estaría a favor de la inseminación post-mortem, pero solo en aquellos casos donde sea en matrimonios. Porque ¿quién es el encargado cuando fallece una de las personas? ¿Quién es el encargado de dar esta potestad si se donan los órganos o no a otra persona? La finalidad del matrimonio es la familia y el Estado la va a fomentar. Así que yo creería de que si es un matrimonio es porque a ellos han decidido formar un hogar, ¿verdad? Una familia. Y pues creo que implícitamente ellos, no sé, al tener esta unión, al casarse, como que ella adquiere esta potestad pues, de disponer. Si tiene la potestad de disponer los órganos de esta persona cuando ya fallece, si se van a donar o no, tendría la potestad de poderse inseminar al fallecer. Bueno, es mi opinión, Lick. Ok, muchas gracias. Pero también debemos contrastar este caso, porque únicamente usted va a ser necesario que tenga esta tarjetita en la cual dice que usted puede donar los órganos porque usted de forma unilateral, de forma consentida, quiere donarlos. No es necesario que su esposo o esposa pueda decidir sobre ello. Entonces, es posible que se pueda, no digo que yo, o sea, no soy yo quien está diciendo esto, pero podría también argumentarse que existe algún tipo de discriminación para aquellas parejas que son parejas de hecho, que simplemente por no tener un vínculo matrimonial se les está vedada esta posibilidad entonces. Pero yo creo que es un tema que debemos analizar con lupa, que debemos ver cuáles son los pros y los contras, de qué manera se debería regular, porque sí tiene bastante sentido el hecho de decir, bueno, lo vamos a dejar únicamente para aquellas parejas que están casadas, porque si están casadas, pues se entiende que la finalidad es formar una familia. También hay parejas de hecho que tienen una finalidad de formar una familia
aunque no los pueda unir un vínculo matrimonial. Como les digo, sería de analizar bien, de poder, de tratar de buscar como una forma de ser lo más justos posible y de verificar que esta inseminación post-mortem pues tenga una, ¿cómo llamarlo? Además de que sea viable, porque médicamente es viable, pero que pueda tener una utilidad práctica. Que en realidad el derecho lo que trata es de proteger los derechos, tanto del niño que va a nacer de esa inseminación artificial, pero también el hecho de que éste pueda, se le pueda garantizar a esta persona que ha sobrevivido o a la pareja que tenía, a la persona que ha fallecido, de que pueda tener hijos, porque posiblemente ese era el proyecto que tenía. Como les menciono, estos son casos que todavía se están debatiendo en el derecho internacional o que al menos dentro de la doctrina hay diferentes posturas porque es bastante complejo. En nuestra legislación ni siquiera tenemos reconocida la inseminación artificial, pero las técnicas de reproducción humana asistida, pero también generan filiación porque ya de hecho se están dando acá estas técnicas y generan filiación. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar? Bueno, además de reconocer esas técnicas de reproducción humana asistida, deberíamos ir pensando en las consecuencias o los aportes que esta puede tener. La idea es que nosotros vayamos repensando estas figuras, planteándonos algunos problemas para que podamos entender bien de qué se trata, cómo nos puede funcionar dentro de nuestra legislación, etc. Más allá de los conceptos o de la teoría que ustedes pueden llegar a leer, lo que me interesa es que ustedes puedan problematizar y solventar estos temas. Por eso vamos a hablar de estos temas a profundidad al momento en que se hagan las exposiciones. Y bueno, dentro del Código de Familia se le da bastante importancia a la verdad real, entre comillas, o a la realidad biológica. Es decir, le damos más significado al hecho de compartir vínculos de sangre con las personas que conforman nuestra familia que aquellas que no lo hacen. En el caso de las, no es el caso de las técnicas de reproducción humana asistida porque pueden tener algún tipo de compartir algún tipo de vínculo biológico con alguna de las partes, porque puede que usted pueda donar uno de sus gametos, es decir, sus óvulos o su esperma, y su pareja no. Entonces puede que exista algún tipo de vínculo biológico, pero no del 100%. Diferente es en los casos de las adopciones o en los casos de la socioafectividad, que ahí sí no estamos en un escenario en el cual se pueda compartir la realidad biológica. Por eso es necesario tener normas que regulen la investigación de estas filiaciones, de esta realidad biológica, a través de presunciones e impugnaciones en donde se predomina la identificación cromosomática entre padres e hijos. ¿Por qué? Ya hablamos en clases anteriores que dentro de los matrimonios se presume que los hijos que han nacido en este matrimonio son del padre, o sea, son del cónyuge. Esto por tratar de preservar esta idea de que existe esta realidad biológica en que no pueden ser hijos de nadie más porque son hijos del cónyuge, entendiendo que la finalidad del matrimonio es crear estos proyectos de vida, de tener hijos, de tener una familia, pero con el cónyuge, no con un tercero o no con otra persona. Entonces se le da primacía a este vínculo matrimonial y se presume que estos hijos que han nacido en el matrimonio son hijos del cónyuge. Y las impugnaciones en caso de que se tenga alguna duda o que se tenga conocimiento de que la persona que sea reconocido como padre o madre no lo puede ser. Por ejemplo, imagínense el caso de impugnar una paternidad porque a usted lo reconoció su tío o lo reconoció su hermano o lo reconoció una persona, una tercera persona o alguien más que no es biológicamente su padre. También tenemos el caso de la impugnación de maternidad, como se los he dicho, es menos común, pero también se da en el caso de que, por ejemplo, antes era bastante común que las abuelas, en el caso de que, o las mamás, en el caso de que la adolescente salía embarazada, para que no fuera una crítica
para otras personas, para los vecinos, los amigos, las amistades que tenía la familia. Entonces esperaba que este niño naciera para poder reconocerlo como hijo suyo, es decir, que la mamá del adolescente reconocía a este hijo como suyo, es decir, que terminaría siendo hermanito de la adolescente o como nieto, por ejemplo, en el caso de que lo reconociera la abuela. Pero había alguien más que lo reconocía, siendo que no podía ser la madre biológica de este bebé. Entonces, por eso el Código de Familia establece estas presunciones y estas impugnaciones, pero también trata de incentivar la investigación del origen de estas filiaciones únicamente con la finalidad de poder dar certeza, dar seguridad jurídica de que los vínculos que se han establecido en las partidas de nacimiento son completamente certeros, no hay ningún error en ellos. Entonces, por eso tenemos estos procesos, como puede ser la impugnación de paternidad, declaración judicial de paternidad, reconocimiento forzoso, etcétera. Y hay otros procesos de los cuales vamos a ir hablando más adelante. Por eso, en el anteproyecto del Código de Familia se establecía en el artículo 143 que en los casos de fecundación asistida, la afiliación se determinará por una ley especial, pero al final el proyecto aprobado omitió por completo la regulación o mención al respecto. Yo solo mencioné al principio de esta clase y yo les decía de que para ese momento histórico, o sea, en 1994, ya se daban estas técnicas de reproducción humana asistida, pero no se agregaron al proyecto final, no se logró integrar al Código de Familia. Entonces, únicamente se dio paso a la consanguinidad y a la ley de adopciones, es decir, a las adopciones como forma de filiación. Y se creó la Ley Especial de Adopciones. Sin embargo, a pesar de que este proyecto, el anteproyecto del Código de Familia, agregaba esta fecundación asistida y también permitía la creación de una ley en específico, hasta este momento, 2021, nosotros no tenemos una ley que haga referencia a estas técnicas de reproducción humana asistida. Como se los he mencionado anteriormente, la única mención de alguna de las técnicas de reproducción humana asistida está en el Código Penal y es la inseminación fraudulenta, si mal no recuerdo, así se llama el tipo penal. Pero bueno, en el caso de las nuevas técnicas de reproducción humana asistida o las nuevas formas de reproducción humana, al haber realizado la unión de estos gametos, llamándose óvulo y espermatozoide, fuera del claustro extrauterino se ha formado potencialmente una vida, la cual volverá a ser viable al momento en que se configure la debida anidación. En palabras sencillas, una vez que hemos unido los dos gametos, óvulo y espermatozoide, se va a entender que existe vida cuando se configure la anidación. ¿Qué es la anidación? Esto ya se establece en la sentencia de Artavia Murillo, ya la vamos a ver en un momento, en la cual se establece que únicamente va a haber vida cuando esta unión de los gametos pueda llegar hasta el útero. Es decir, ya se pueda anidar, ya se pueda arraigar a este útero sin que exista algún riesgo de que pueda haber algún tipo de aborto espontáneo o algún embarazo ectópico, etcétera, o algún riesgo para la madre o para el feto. Entonces, ahí se va a entender que existe vida. Estos elementos que les estoy mencionando de esta sentencia son bastante retomados al momento de hablar del aborto, porque se entiende entonces que antes de que exista esta anidación, en teoría, según esta sentencia, no existe vida. No es viable la vida hasta que existe la anidación. Entonces, muchas personas dicen, bueno, lo que significa que entonces la pastilla del día después o realizar estos procesos de aborto mientras no se dé esta anidación, entonces son posibles porque no existe vida. Yo considero, después de la lectura de esa sentencia, que no se trata de que dé paso a un aborto o no. Lo que se trata de decir es que se va a entender que ha sido exitosa la implantación de estos gametos una vez que ha sido anidado. Lo que pasa es que se ha tergiversado la información que se ha establecido en la sentencia, utilizándola para un tema distinto, porque el tema del aborto debe ser visto desde un punto de vista diferente. No digo un punto de vista religioso, político, legal, etcétera, sino desde un punto de vista más objetivo.
porque esto obviamente tiene repercusiones sociales, repercusiones jurídicas, repercusiones éticas, etcétera. Pero esto no significa que entonces vamos a echar mano de, por ejemplo, de la religión para algún tipo de argumento respecto a esto. Ahora bien, este caso, como les menciono, ha sido bastante importante respecto de las técnicas de reproducción humana asistida, pero si ustedes ven, al menos en Argentina ya tienen una ley en la cual se permite el aborto. Para esto creo yo que podemos, que ustedes van a poder verlo, no sé si ya vieron la materia de ética jurídica, me imagino que este tema del aborto, la eutanasia y otros temas así de controversiales los van a ver allá. Me encantaría poder tocar este tema con ustedes, pero creo que es más apropiado que ustedes lo vean en esas materias. Además, para el derecho de familia, pues no tiene mucho sentido porque no es algo que lo tengamos reconocido dentro del Código de Familia. Y bueno, ya entrando en materia, tenemos dentro de las técnicas de reproducción humana asistida, tenemos la inseminación artificial y la fecundación in vitro, que son como los procesos más importantes dentro de esas técnicas. Perdón. Dentro de estas técnicas, de las cuales no les voy a hablar mucho porque voy a esperar a que el grupo pueda ahondar en ese tema y yo le pueda hacer algún aporte o alguna pregunta para que se pueda generar un debate. Solamente les voy a dejar la definición y hablar un poco sobre esto. En este caso consiste en inseminar la esperma masculino en la vagina, en el canal cervical o el útero de la mujer sin recurrir a una relación sexual. Lo que sucede en muchos casos y por lo cual las mujeres no pueden quedar embarazadas es precisamente porque muchas veces la esperma que se da en la relación sexual normalmente, o sea, de forma natural, no puede llegar o no puede avanzar dentro de la vagina para llegar al útero y poder fecundar al óvulo o no es de calidad. Entonces, lo que se hace es que se selecciona aquellos espermas que tengan de mejor calidad para poder inseminarlos. Y de esta manera poder asegurar, no pueden dar un 100% de seguridad, pero sí tratar de asegurar que se pueda llegar a dar esta fecundación. También se clasifica en 3 características, como puede ser homóloga, heteróloga o biseminal. En este caso, cuando hablamos de la homóloga, significa que se usa el semen de la pareja de la mujer. Si es heteróloga, significa, o sea, hetero de ser diferente, este semen proviene de un donante y se entiende que es biseminal cuando es la mezcla del semen de una pareja, de la pareja con la del donante. ¿Por qué? Esos procedimientos normalmente se hacen hasta 3 veces. Entonces, dentro de estas 3 veces pueden utilizar ya sea material genético de la pareja o material genético de un donante. Es decir, se puede ir alternando porque solo aquel que sea de mayor calidad va a poder efectivizar o va a poder garantizar que se dé esta fecundación. Entonces, tenemos estas 3 posibilidades. Dentro de estas, pues ya vamos a esperar a que los compañeros nos hablen un poquito más y vamos a avanzar ahora con la fecundación in vitro, porque quiero llegar a la sentencia de Artabe Murillo. Entonces, la fecundación in vitro incluye varias fases. En la primera es que la mujer debe ser sometida a una estimulación de la maduración folicular con el fin de poder sacar simultáneamente varios ovarios. En estos, lo que se hace es que después de realizar ese procedimiento, se realiza una laparoscopía con el fin de poder sacar el líquido folicular en el que se encuentran los ovocitos. En la siguiente fase es en el laboratorio en la que se determina la maduración de los óvulos y se coloca en un ambiente de cultivo imitando las condiciones naturales. Y al final, pues se introduce el embrión en el interior del útero de la mujer. Es decir, es como que nosotros saquemos estos óvulos y se dé esta fecundación fuera del cuerpo de la mujer, por decirlo de alguna manera. Se realiza básicamente dentro del laboratorio tratando de imitar todas las condiciones necesarias y naturales para que se pueda dar esta fecundación. Y una vez que se ha realizado, que ya se puede verificar que el óvulo está fecundado, entonces ya se puede anidar dentro del útero. Entonces se da este proceso de fertilización in vitro, es decir, dentro de un laboratorio y luego cuando ya está fecundado,
ya se da el proceso como lo podríamos entender como la inseminación, es decir, se coloca dentro del útero de la mujer. De esa manera se pueden verificar cuáles son los óvulos más, ¿cómo decirlo?, más saludables o de qué manera se encuentran los óvulos para que se pueda establecer si se puede dar la fecundación o no. Porque en muchas ocasiones no se trata de que la esperma sea de mala calidad o que hay algún problema con la cantidad de espermas, etcétera, sino que el problema es los óvulos, que pueden haber muchas enfermedades, quistes o alguna razón por la cual no se puedan fecundar. Y bueno, de la maternidad subrogada solamente podemos ir adelantando que no es una técnica nueva, que en muchos casos habían parejas que le pedían a algún familiar, alguna amiga o alguien cercano de confianza que si se le podía donar el material genético para que únicamente pudiera incubar a su bebé, porque posiblemente el problema no son los óvulos ni la esperma, sino que la salud general de la mujer que quería quedar embarazada no es tan buena o que padece de alguna enfermedad crónica o algún tipo de riesgo, como puede ser preeclampsia, como puede ser diabetes o algún tipo de enfermedad que no le permita estar embarazada, entonces se le podía pedir a otra persona que pudiera llevar este embarazo, una persona que fuera saludable o que se fuera viable el hecho de que pudiera tener este bebé. Comúnmente es criticado también este tipo de procedimiento porque se entiende que a la mujer se le cosifica y se le ve como una incubadora. Es decir, que únicamente va a servir como un medio para poder incubar este embarazo y que al final simplemente no va a hacer nada más que tener este bebé y entonces entregárselo a los padres, sin que exista ningún tipo de responsabilidad, de filiación respecto de la mujer que estaba llevando este embarazo. Entonces, puede darse esta maternidad subrogada al momento en que se puede gestar este embrión por cuenta de otra persona, es decir, con los gametos de otra persona, y que lo único que hace esta madre subrogada es llevar este embarazo y al momento de nacer el bebé, entonces se lo entrega a los verdaderos padres. Luego de estos parámetros, también va a haber otro grupo que los va a hablar, la problemática de la regulación, y luego tenemos Ok, disculpen, no sé si ya me pueden escuchar. Sí, Lixi se escucha. Ok, gracias. Lo que pasa es que me entró una llamada y tenía que contestar esa llamada y al final me sacó de la sesión. Así que van a disculpar por eso. Pero igual, ya vamos a finalizar
Así que lo único que les quería mencionar respecto de esta sentencia es que es bastante importante porque estamos hablando sobre la fertilización in vitro. Sin embargo, esta sentencia también hace como un abordaje respecto de las técnicas de reproducción humana asistida y de la importancia que tienen. ¿Por qué? Porque al menos dentro de el reconocimiento a las técnicas de reproducción humana asistida no es solamente el hecho de tener hijos, sino la filiación, es decir, el vínculo que se va a dar con ellos. Entonces, aquí es donde cobra importancia este punto. Pero bueno, nos vamos a quedar hasta acá, ya que, como les mencionaba, solamente íbamos a hacer como un breve abordaje de estos temas. Y cualquier duda que ustedes puedan llegar a tener respecto de la actividad, por favor, me lo hacen saber. Así que espero que estén muy bien. Dígame. Licenciada, ¿Sí? yo he estado tratando de encontrar un grupo que me acepte y no me han aceptado todavía. Y ya es una semana y el proyecto es de 15 4 a 20 personas. páginas. Ok, en ese Entonces, caso, si quiere, lo puede trabajar individual. Me voy a comunicar con usted para que le pueda asignar un tema y así usted lo desarrolla de forma individual. fantástico, licenciada, gracias. Ok, perfecto. Y bueno, nos vamos a quedar hasta acá, así que espero que todos estén muy bien, cuídense mucho, pasen feliz tarde y buen provecho a todos.